Las víctimas del conflicto armado tienen muchos rostros. Son 8 millones de personas que representan el 17% de la población colombiana, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 5 personas ha sido afectada directamente por el conflicto armado. Bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy, en el cual hablaremos sobre la reconfiguración de actores armados en Colombia. Tendremos énfasis del tema de intervención en actores internacionales y el cambio de la percepción internacional del mundo bajo nuestro país. Hablaremos también de la tensión internacional e interna bajo la cual aún persiste el conflicto que delimitamos. Para ello me acompañan el día de hoy 4 expertos en el tema. La analista en seguridad y conflicto, Paula Alejandra Rodríguez Argüello. Me acompaña también la periodista especializada en crimen organizado, Angie Daniela Pachón. La politóloga en énfasis en relaciones internacionales, Paula Alexandra Ramos. Me acompaña además de ello la investigadora de construcción social, María Paula Londoño Tamayo. Y quien les habla, socióloga y activista de derechos humanos, Estefanía Álvarez Muñoz. Comencemos con el primer tema, la reconfiguración de actores armados, bajo la cual le pido el comentario a Alejandra. ¿Cómo ha cambiado el panorama tras la desmovilización de las FARC en la LP? Gracias. La desmovilización de las FARC dejó un vacío en muchas zonas donde tenían presencia. Lo preocupante es que en ese espacio ha sido ocupado por disidencias de las FARC, ELN y grupos de crímenes organizados. En departamentos como en el Arauca, Cauca y Nariño. Hemos visto también un aumento de la violencia por parte de estos grupos que compiten por el control de las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. Exacto, y lo que hemos observado es que estos grupos han aprendido de las estrategias de las FARC, pues se financian con el narcotráfico, pero también han diversificado sus economías con extorsión y tráfico de migrantes. Además de esto, pues la fragmentación del conflicto hace que el Estado tenga más dificultades para responder de manera efectiva. Claro, esto nos lleva al segundo tema, la intervención de los actores internacionales. Paula, ¿qué papel juega el crimen organizado transnacional en este nuevo escenario de esta intervención? Claro que sí, pues juega un papel muy clave en este tema por la porosidad de la frontera con Venezuela. Esto ha permitido que los grupos armados colombianos y las redes criminales extranjeras cooperen entre sí. Tenemos evidencia de que cárteles mexicanos han incrementado su presencia en la región y en Venezuela hay estructuras del ELN y las disidencias de las FARC que han operado con relativa libertad. Además, esto es preocupante porque también ha llegado a tensiones diplomáticas. En el pasado hubo denuncias que el gobierno venezolano tenía vínculos con estos grupos, lo que generó fricciones con Colombia. Además, la crisis económica y política en Venezuela ha facilitado el reclutamiento de jóvenes en estos grupos, ya que muchos no tienen alternativas económicas. Una transición natural al siguiente punto, lo cual es el cambio de la percepción internacional sobre el ojo del país en Colombia. ¿Cómo ha afectado la implementación del acuerdo de paz la imagen del mismo? El cambio de la percepción internacional tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional Colombia ha sido en vista de un modelo en firma del acuerdo de paz bajo la cual no es la realidad en su totalidad. Sobre este terreno tenemos una magnitud muy compleja. Aún hay escenarios de asesinatos de líderes sociales, el desplazamiento forzado y territorios sin presencia del Estado, punto muy importante. Aún así, hay avances. La cooperación internacional ha sido clave para financiar proyectos de desarrollo, desminado humanitario y la justicia tradicional, pero sin una implementación efectiva del acuerdo de paz. Así será difícil que la comunidad internacional siga confiando en el proceso. ¿Cómo ha sido la respuesta social? Es la pregunta. Esto nos lleva al cuarto punto, las tensiones internas y la estigmatización de la presencia de participación ciudadana. En las tensiones internas y la estigmatización, ¿cómo podríamos hablar de ello? Por supuesto, no sé, o sea, es un problema muy grave, pues ya que se ha criminalizado la protesta social. Pues durante el paro nacional del 2021, no sé si ustedes vieron,
como muchos manifestantes fueron tratados como vándalos o incluso insurgentes. Esto genera un ambiente de descontrol de la ciudadanía y pues también sobre las instituciones. Totalmente, para que haya una paz duradera no basta con ausencia de conflicto armado, sino la necesidad de construir una cultura de paz. Sin embargo, el discurso de orden y seguridad sigue pasando más que el de la reconciliación. Conclusión a ello, podemos hablar de que aunque en Colombia ha avanzado efectivamente muchos aspectos, aún enfrentamos enormes retos en materia de seguridad, lo que es el tema de la implementación de participación ciudadana en el acuerdo de paz. De igual manera, les agradecemos mucho a nuestros invitados por el análisis y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre los principales desafíos de la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Para ello nos acompaña experta en seguridad y conflicto, Paula Alejandra Rodríguez; economista especializada en desarrollo rural, Angie Daniela Charari Pachón; politóloga y defensora de los derechos, Paula Alexandra Pachón Ramos; abogada y especialista en justicia transicional, Estefanía Álvarez Muñoz; y quienes habla, socióloga e investigadora de procesos de reintegración, María Paula Londoño. Empecemos con el primer tema: la presencia en grupos armados ilegales. Alejandra, ¿qué ha pasado en los territorios donde las FARC se movilizaron? Aunque las FARC dejaron las armas, otros grupos han ocupado su lugar. Hablamos de disidencias de las FARC, el ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo. En el 2019, más del 40% de los municipios priorizados en el acuerdo volvieron a estar bajo el control de los grupos ilegales. ¿Por qué el Estado no ha logrado controlar estos territorios? Hay varios factores: la falta de la presencia estatal, la infraestructura y las ofertas de servicios básicos. Además, el narcotráfico sigue siendo el motor del conflicto, financiando pues a estos grupos. Y no olvidemos la violencia contra los líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz hemos evidenciado que han asesinado a más de 1.500 líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos. Esto demuestra que en nuestro país la paz sigue siendo un tema muy frágil. Ahora hablemos del segundo punto: las condiciones socioeconómicas en las zonas afectadas. Angie, ¿cómo afecta la pobreza en la implementación del acuerdo? Con esto podemos decir que la pobreza extrema en muchas regiones pues facilita el reclutamiento de jóvenes por grupos armados. El acuerdo contemplaba pues programas de desarrollo rural, pero su implementación ha sido lenta. En muchas zonas pues las comunidades siguen sin acceso pues a salud, a educación. También hay que hablar de la sustitución de cultivos ilícitos. Se promovieron alternativas económicas para los campesinos, pero los proyectos productivos han tenido poco apoyo. Si no hay ingresos legales, la gente vuelve a sembrar coca. Nos lleva a tocar el ámbito de participación ciudadana. Pablo, ¿qué hay en esta invitación? En Colombia, el activismo social a menudo se asocia con el vandalismo o incluso con la insurgencia. Durante el paro nacional que vivimos en el año 2021, vimos cómo la protesta social fue muy criminalizada y esto generó mucho miedo y mucha desconfianza en la sociedad. Así es, y pues de esa desconfianza impacta la implementación del acuerdo. Si la gente no puede organizarse para exigir derechos sin ser señalada, pues simplemente se debilita la construcción de paz. Vamos al siguiente punto: los retos de la reintegración de excombatientes. María, ¿cuál es la situación actual referente a el reto de la reintegración? La situación es preocupante. Muchos excombatientes han sido asesinados, más de 400 desde el 2016. Además, la falta de apoyo económico ha llevado a que algunos regresen a la ilegalidad. De los más de 13.000 excombatientes acreditados, solo un pequeño porcentaje ha podido desarrollar proyectos productibles sostenibles. Claro, y muchos de estos proyectos también dependen de la cooperación internacional. Si el Estado no asume pues su rol en la reintegración, el proceso de paz queda en riesgo. Aspecto clave en el tema del sistema de justicia transicional. Tenemos que tener en cuenta la pregunta de cómo avanza el trabajo de la JEP referente a las investigaciones y acciones judiciales. Para ello, la JEP ha avanzado en diferentes casos de emblemáticos, como lo son los falsos positivos y los crímenes cometidos por las FARC.
Sin embargo, enfrenta una crítica del sector en el que se debe considerar el tema de impunidad y también los retos en términos de recursos y seguridad bajo la cual se presenten a las víctimas y testigos del mismo. Claro que sí, hay que recordar que esta jurisdicción, por sus siglas, es Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es muy fundamental en el país para la reconciliación, puesto que si no hay justicia, no hay confianza en el acuerdo o los procesos de paz. Finalmente, hablemos del tema de desigualdad en la implementación del acuerdo. Angie, ¿qué dicen los datos acerca de ello? Bueno, pues según el Instituto de Kroc, solo el 23% de los compromisos del acuerdo se han cumplido completamente, mientras que un 30% ni siquiera ha comenzado. La implementación ha sido más rápida en temas como la reincorporación política, pero en desarrollo rural y de justicia el avance es muy, muy lento. Además, la falta de avance genera frustración en las comunidades. Si las promesas del acuerdo no se cumplen, la gente pierde la esperanza en la paz. Podríamos hablar que, en conclusión, aunque el acuerdo de paz ha traído efectivamente muchos avances, aún debemos de tener en cuenta la cantidad de desafíos, de las cuales es clave fortalecer la presencia del Estado, bajo la cual deben de garantizar la seguridad de los territorios y cumplir con los compromisos ya pactados en el mismo. Agradecemos mucho a nuestros invitados por su análisis y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo capítulo.